Si nada lo cambia, Noelia Castillo recibirá esta tarde a partir de las 6 la eutanasia. Tiene 25 años, parapléjica y un pasado oscuro que hace de su vida un continuo sufrimiento, en palabras de la propia víctima. Porque sí, ante todo, Noelia es una víctima de una sociedad y unas leyes cada vez más deshumanizadas. Pero quizá para entender cómo ha llegado hasta este punto es importante reconstruir su pasado. Su infancia fue feliz, pero no tanto la adolescencia, marcada por el divorcio de sus padres y la pérdida de la casa en la que vivía con sus padres por motivos económicos. Pero sin duda, las gotas que colmaron el vaso fueron 2 agresiones sexuales. La primera de ellas por una de sus exparejas y la segunda, aún más traumática, una de carácter múltiple. Hay quien dice que esta agresión fue por 3 menas en el propio centro tutelado donde ella estaba tras perder sus padres la tutela, mientras otros dicen que fue en una discoteca. Lo cierto es que fuera donde fuese, Noelia Castillo no contó ni con la ayuda ni con la protección necesaria. Tras estos sucesos, ella intentó quitarse la vida tirándose desde un 5º piso, no murió, pero sí se quedó sin movilidad en sus piernas. A todo ello hay que sumarle los problemas mentales que también padece, que le hacen tener un 74% de discapacidad reconocido. A raíz de este traumático episodio, la joven pidió el 10 de abril de 2024 la eutanasia, siendo aprobada al considerar que su caso se ajustaba a la ley. Sin embargo, la batalla judicial de su padre consiguió paralizar temporalmente este proceso hasta que el pasado lunes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio luz verde para la eutanasia hoy mismo. El Tribunal Europeo considera que Noelia tiene capacidad suficiente para decidir sobre su vida, pero esto no hace más que poner sobre la mesa un sinfín de dudas. Con un 74% de discapacidad, ¿puede tener capacidad suficiente? Esta sentencia no abre el abanico a un sinfín de problemas mentales que deben ser tratados y no penalizados con la muerte. ¿Ha recibido Noelia la atención psiquiátrica que el Estado sí debería haberla dado? ¿Dónde queda la seguridad y la viabilidad de los centros tutelados? ¿Todo vale con el hay que respetar su decisión? Polémico también como los medios de comunicación están tratando esta muerte anunciada, que no hacen más que poner el morbo por encima de todo y de todos. En un país en el que sí hay dinero para corrupción, para continuar enviando partidas a países como Marruecos, para asistir a una gala de los Oscar o para seguir protegiendo a los inmigrantes que llegan de manera irregular a nuestro país, vemos como la salud mental sigue siendo el talón de Aquiles de una sociedad en la que desde hoy aún más la eutanasia se convierte en una herramienta muy peligrosa contra lo más valioso que tenemos, la vida. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Jueves 26 de marzo miramos el Santoral y San Braulio de Zaragoza. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en directo en los que vamos a intentar traerles las últimas horas, intentar analizar la actualidad que pasa por nuestro país, pero también en el ámbito internacional. Pondremos el foco, como no podría ser de otra manera, en el apartado de la eutanasia. Ya saben, Noelia Castillo, si nada cambia, si ella no cambia de opinión, recibirá la eutanasia esta misma tarde a partir de las 6. Intentaremos hablar con el abogado de la familia, con el abogado del padre de la niña, para que nos cuente la posición, el recorrido que ha tenido en los últimos años para intentar frenar esta eutanasia. También intentaremos analizar la situación en la que esta joven con tan solo 25 años ha decidido dejar de sufrir y la única vía que ella ve viable es la muerte. Abarcaremos otros muchos temas, todo lo que dio de sí el Congreso de los Diputados, también todo lo que se está debatiendo en la sesión de hoy y, como no podía ser de otra manera, volveremos a poner el foco en el apartado internacional, en esa guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, pero también vamos a ver cómo ha evolucionado el armamento en estos últimos años y cómo las herramientas, las armas han cambiado y mucho. Todo ello se lo intentaremos explicar a lo largo de las 2 próximas horas, pero antes toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Y Josep María Francás vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, no, sorprendido por algunas cosas, como dijo la chica esta que ayer se cabreó en el Senado, molesta o enfadada, no nervioso. Es enfadado, ¿no? A ver, yo ayer hablé del umbilicus magnus, que sería Pedro Sánchez, el gran ombligo, el superombligo, diciendo que probablemente habría confundido Irán con Irak, porque si no se entiende remontarse tan atrás, pero es que parece que después también se confundió Aznar con Feijóo. Normalmente confundimos mucho Rajoy con Feijóo y es bastante explicable, pero que no sé si habló 18 veces o 17 veces. Dicen que cada 8 minutos nombró a Aznar.
Entonces, bueno, eso es otra confusión. Se lo tendría que hacer mirar, porque igual sí que no está enfadado, sino que está nervioso. Pero, en fin, es su problema. También aproveché para hablar de la señora del gran poder, como la han bautizado ahora, María Jesús Montero, y de su gran eficacia profesional presentando presupuestos, etcétera, etcétera, y de que como Andalucía tendrá que hacer un monumento y una Semana Santa especial para recibirla a ella, porque es un don que, como ella bien ha explicado, va a Andalucía a pesar de que tiene la aureola de máxima, en fin, importancia y poder ahora mismo. Pero es que me dejé otro destacado personaje con comportamientos tabernarios, como era Pachi López. Hay una frase de Pachi López, bueno, hay muchas ayer, porque se enfrenta a un periodista, le amo de todo, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me ha hecho especial gracia para que veamos la capacidad profunda del personaje. Le dice, supongo que al PP, que sacan el comodín de ETA. Coño. Y Pedro Sánchez hablaba de la guerra de Irak, de Aznar. ¿Eso no son comodines? Madre mía, o sea, no sé exactamente si era una manera de rebotarse contra Pedro Sánchez o simplemente es que el personaje, cosa que creo, no da para más. Noeles del Pino, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad es que hoy es un día pues, bastante triste, ¿no? Triste e indignante. Resulta que a una mujer española la violan, eso la provoca una depresión, se intenta suicidar, como resultado acaba parapléjica y entonces ahora a quien ejecutamos es a la mujer violada y no a los violadores. Yo no soy partidario de la pena de muerte, ni siquiera para unos asquerosos violadores, pero ya lo de que en vez de matar a los violadores se mate a la víctima me parece increíble. Don Julián Victoria, ¿qué tal estás? Natalia, hoy estoy más radical que ayer, pero un poco menos que mañana. ¿Y cómo no iba a estarlo si efectivamente estoy con don Luis, que hoy es un día triste, donde el Estado le ha fallado a su propio pueblo en vez de promover la vida o en protegerla, está en ejecutar a las víctimas? Y por tanto me parecía importante remarcar, como has terminado la cabecera, la introducción del programa, hablando de que lo más importante que tenemos es la vida, me parecía importante remarcar lo sucedido el otro día en la Asamblea de Madrid, donde la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid manifestó, ahí tienen el diario de sesiones, pueden consultarlo si quieren, manifestó, no, se ufanó de que 1 de cada 5 abortos que ocurren en España se ejecutan en la Comunidad de Madrid. No solo eso, sino que además sacó pecho, hizo gala de que la Comunidad de Madrid, en un ejercicio de solidaridad interterritorial, también asiste a otras 2.000 mujeres al año que en Castilla-La Mancha no pueden abortar y tienen que venir a abortar a la Comunidad de Madrid, para concluir que nadie puede poner en duda que el derecho al aborto está garantizado en nuestro territorio. Me parece algo muy triste, Sé que este programa tiene una audiencia de por católicos y por tanto quiero que sean conscientes de lo que hay para el momento de votar, lo hagan, por supuesto, con todos los elementos de juicio. Y por tanto, me parece importante remarcarlo cuando hoy también vamos a perder una vida. Yo la misa de hoy la he ofrecido por ella, por supuesto, por su alma. Me compunge vivir en un país en el que el Estado es el principal enemigo de su gente, donde efectivamente una mujer que ha sido violada y ahora es parapléjica, la solución que el Estado propone es hay que quitarla en medio, como hace con los bebés no nacidos. Hay una película, no sé si la han visto, que se llama Diamantes de Sangre, el que no la haya visto se la recomiendo, que Leonardo DiCaprio en un momento ante el drama que vive África dice: antes me preguntaba por qué Dios permitía tanto mal en este mundo, hasta que un día concluí que Dios abandonó este lugar hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo esos 144.000 justos de los que habla el Apocalipsis, que siempre he pensado que es un número ficticio, metafórico, que no será exacto. Ya dudo de si hay 144.000 justos para ese momento, ¿no? Entonces hoy efectivamente creo que es un día que tenemos que rezar todos por Noelia. José Ramón Riera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Esto me recuerda mucho al Estado hitleriano. Es decir, gaseaba a la gente. Es decir, ponerle una inyección letal a una mujer que lo que necesita son cuidados paliativos me parece exactamente lo mismo que el nacionalsocialismo. Y con esto yo creo que ya queda absolutamente todo dicho. Estamos gobernados por nacionalsocialistas.
Y a partir de aquí, cada uno que haga lo que quiera y que se aplique el cuento como le dé la gana. Este es un Estado nacional socialista que va a aplicarle una inyección letal a una mujer que lo que necesita son cuidados paliativos, ni más ni menos. Vamos a comenzar el programa y lo vamos a hacer con una muy buena noticia que llega desde el Vaticano y que tiene como objetivo los beneficiados van a ser la ciudad de Toledo y por ende toda España, porque el Vaticano distingue a Toledo y es que la Virgen del Sagrario recibirá la exclusiva Rosa de Oro. El Papa León XIV concede este reconocimiento excepcional que sitúa a Toledo en la élite devocional. Será el próximo 30 de mayo, en una jornada histórica para Toledo, y es que es una de las distinciones más antiguas, simbólicas y exclusivas que concede el Papa. No se trata de un gesto habitual ni protocolario, sino de un honor reservado a muy pocas advocaciones marianas a lo largo de la historia. En España, solo un número muy limitado de imágenes marianas ha recibido este honor. Entre ellas destaca, por ejemplo, la Virgen de Montserrat, la Virgen de la Cabeza o la Esperanza Macarena, que fue incorporada a esta lista el pasado año 2024. Y ahora sí, nos metemos de lleno en comunidades autónomas. Lo más próximo es ese 17 de mayo, ya saben, las elecciones autonómicas de Andalucía, y hemos conocido esta misma mañana el candidato que presentará Vox. Es que Vox designa a Manuel Gavira como candidato para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado al actual portavoz del grupo parlamentario en Andalucía como candidato a la presidencia de la Junta de las elecciones autonómicas, según ha informado el propio partido. El gaditano, que desde 2018 es diputado en la Cámara Regional, ha ejercido como portavoz de su grupo parlamentario. Manuel Gavira es además licenciado en Derecho, fue secretario de la Mesa del Parlamento durante la primera legislatura de la formación de Santiago Abascal como representación en esta Cámara andaluza. Julián, no sé si le conoces personalmente, no sé qué nos puedes decir de él, qué perfil va a tener Manuel Gavira y qué líneas va a continuar. Bueno, por supuesto lo conozco personalmente, de hecho... Manuel Gavira, yo lo llamo Manolo, y siempre me dice, hombre, Julia, Manuel es un tipo que lleva años al frente de Vox en la región de Andalucía, luchando contra lo que luchamos en todo el territorio nacional, porque ya saben que Vox no discrimina por territorio, sino que el mensaje es único, ¿no? La inmigración ilegal, el despilfarro del gasto público, peleando por una bajada masiva de impuestos, la prioridad nacional en el acceso a la sanidad, que parece... no sé, una cosa lógica que los españoles que pagan por la sanidad sean los primeros en beneficiarse de la sanidad, vivienda asequible para los jóvenes, control de fronteras, todas las cosas que Vox pelea en cada uno de los territorios. Ahora nos enfrentamos a estos nuevos comicios, yo estoy convencido de que Vox tendrá un resultado espectacular como lo ha tenido en las anteriores elecciones, en las 3 encadenadas que hemos tenido, y veremos la línea. Ayer leía un editorial de Juanma Moreno que decía que su referente en política era Felipe González, ¿no? Porque representaba la socialdemocracia y la moderación del siglo XXI. Sé perfectamente que los andaluces votarán bien el próximo 17 de mayo y le darán la fuerza a Vox para conseguir lo que, por ejemplo, se está consiguiendo ahora mismo en Extremadura, que es guiar esas políticas del Partido Popular hacia la senda del sentido común, de la prosperidad y de los españoles primero. Luis, ¿acierta Vox con este perfil? Yo creo que sí. Vox tiene en Andalucía gente excelente, sin ánimo de ser exhaustivo. Yo qué sé, una Patricia Rueda en Málaga, una Rocío de Mer en Almería, una Reyes Romero en Sevilla. O sea, tiene un plantel de gente absolutamente deslumbrante. Pero Manuel Gavira, pues vamos... O sea, es alguien que no diré que juega en otro nivel, porque todos ellos son buenísimos, pero es alguien que durante mucho tiempo y sin que nadie le designara, él se ha convertido en el referente de Vox en Andalucía. Es una persona con un conocimiento extraordinario del funcionamiento de las instituciones andaluzas, es alguien con una manera de hablar que conecta muy bien con la gente y es alguien que le ha zurrado hasta arriba tanto al PP como al PSOE y a la izquierda más ultramontana en Andalucía, y bueno, yo creo que todos dábamos por sentado que le iban a nombrar, ¿no? Pero bueno, al final tiene que ser una decisión del Comité Ejecutivo y la han tomado cuando se han convocado las elecciones. Vamos a otra comunidad autónoma, la de Extremadura, porque ayer mismo parecía que iba a haber acuerdo. De momento no hay acuerdo de gobernabilidad, pero todo hace indicar que será muy probablemente en los próximos días, y es que PP y Vox comienzan a mostrar esa sintonía y son optimistas con llegar a un acuerdo.
PP y Vox todavía no han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición en Extremadura. Negociadores de ambos partidos se han reunido en Mérida para avanzar en el acuerdo de investidura y aunque hay voluntad por ambas partes, el acuerdo aún no se ha conseguido. La reunión del día de hoy es una reunión en la que hemos avanzado mucho, pero esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que supondría o cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo. Que hay sintonía, que hay entendimiento, que hay predisposición. Óscar Fernández Calle también ha querido recalcar que aún no hay acuerdo, pero se muestra optimista y no descarta que lo haya en un futuro. Y una reunión de la cual salimos satisfechos. Salimos satisfechos porque creemos que podemos ser optimistas de cara al futuro, pero insisto, todavía no hay acuerdo y no lo ha habido hasta ahora. Percibimos, eso sí, una predisposición por parte de la señora Guardiola para que lleguemos a un acuerdo. En cualquier caso, el acuerdo en Extremadura aún no se ha materializado, pero parece estar muy cerca. Las negociaciones entre ambas formaciones se suceden también en Aragón. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha manifestado su voluntad de formar gobierno con Vox cuanto antes. Dice que lo cerrará obligatoriamente antes de la campaña andaluza. Obligatoriamente, porque el periodo no solamente de Aragón, sino de Aragón y de Extremadura se acaba el 3 de mayo y las elecciones a Andalucía se han convocado el 17 de mayo. Y pide a Santiago Abascal que decida su papel. Quiere decir que ellos tienen que decir, yo las últimas declaraciones que he oído de Santiago Abascal han sido que están dispuestos a entrar en los gobiernos y la siguiente pregunta es si están dispuestos a asumir la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte o están dispuestos a asumir la Consejería de Sanidad. Mientras tanto, en Castilla y León se ha producido la primera reunión entre ambas formaciones tras las elecciones. Los de Abascal advierten, solo habrá acuerdo si entran en el gobierno. Francas, parece que continúan las negociaciones, parece que por fin se ha encontrado un camino por el que podrían llegar a un acuerdo PP y Vox para desbloquear los gobiernos o para formar los gobiernos en esas tres comunidades. Se podría titular en ya era hora, pero bueno. A ver, a mí me chocó lo de ayer, porque si no recuerdo mal, la filtración fue al País. Y yo tengo muchas dudas de que el País esté bien informado de lo que ocurre en el entorno de Vox y en el entorno del PP. Más bien suele coger filtraciones de otro bando. Pero en fin, era posible, nunca se sabe, siempre puede haber alguien que se equivoque. Y en el PP es habitualmente eso, ¿no? Yo en su momento, yo no sé si las últimas elecciones afectó o no afectó el que no se pusieran de acuerdo, no lo sé. En mi caso no me hubiera planteado eso, con lo cual no sé si afectó. Pero tengo claro que el ciudadano merece un poco más que no que pasen 90 días para ponerse de acuerdo, 90 o no sé cuántos para hacer un gobierno. Eso sí que lo creo, sea uno o sea el otro. También es verdad que ahí seguro que hay desinformación, porque Vox dice es que el PP no hay manera de aclararse y el PP dice es que Vox no quiere aclararse. Entonces, eso no beneficia a ninguno de los dos, entre otras cosas porque nos engañan siempre en la información. O sea, no sabemos quién puñeta es el que está poniendo palos en las ruedas. Lo podré saber yo porque me fío más de unos que de otros, pero es lo que me fío yo. Y yo no soy el 90% de los ciudadanos. Con lo cual, cada uno tiene su cabeza y puede pensarse lo que quiera. Riera, Extremadura parece que sí que contará con ese gobierno. Hombre, vamos a ver, para mí es muy interesante ver a los dos negociadores de las dos áreas que parece que aquí están cerca del acuerdo. Creo que necesitamos un acuerdo. Creo que además Vox debe de entrar en los gobiernos. Lo ha dicho Santiago Abascal, que si hay acuerdos para entrar en los gobiernos. Yo creo que esa es la mejor noticia que puede recibir la ciudadanía, porque significa que muchos de los postulados de Vox se van a aceptar y significa que se puede gobernar entre los dos partidos de la derecha. Y eso de cara a lo que es más importante que Extremadura, que Aragón, que Castilla y León y que Andalucía, que es España, sería la mejor noticia que podríamos recibir. ¿Por qué? Porque el día que haya elecciones generales nos van a dejar un país completamente arrasado. No tengamos ninguna duda. Falta tiempo para que se marche este gobierno. Y lo que nos espera va a ser un precipicio. Si no estamos ya cayendo, nos va a faltar el canto duro.
y o gobernamos pensando en que hay que limpiar y limpiar y limpiar y seguir limpiando y limpiando y limpiando. Ha venido una frase de Julián que la recojo desde hace mucho tiempo. El gasto público está absolutamente desmadrado y solo puede reducirse en un acuerdo de estabilidad parlamentaria entre los dos partidos de la derecha. Hay que meterle, es decir, un recorte al gasto público, pero con sentido común, con cabeza, con ideas, directamente en aquellas áreas en que se pueden perfectamente, es decir, cortar el gasto público, en el gasto político. Y solo se va a conseguir una eficiencia en el gasto público reduciendo el gasto político, y eso va a permitir simultáneamente reducir los impuestos, que es lo que va a necesitar este país. Pero sin ninguna duda, pero es que no tengamos absolutamente ninguna duda, nos vamos a encontrar con, es decir, un auténtico desastre. Va a haber que bajar impuestos, y solo se pueden bajar los impuestos con una manera, que es pegándole un corte brutal al gasto público ineficiente. Una cosa para abundar en eso. La situación ahora mismo debe ser peor, pero no mucho peor que la de Zapatero. Puede ser peor cuantitativamente, pero no cualitativamente. No, es decir, Zapatero nos dejó bien jodidos, pero igual en grado 5, y ahora estamos en grado 25, no lo sé. Pero acuérdate que la solución en aquel momento, lo digo para abundar en tu teoría, en que el PP gobernó solo, fue precisamente muy interesante lo de los impuestos, que fue subirlos. Entonces, por eso es muy importante que el PP en las siguientes no gobierne solo, porque la tentación ya la hemos visto cómo funciona, que es subir más los impuestos que el PSOE, incluso llegando a decir que hasta Izquierda Unida se escandaliza de la subida de impuestos, que es lo que pasó en aquella época. Entonces es muy importante que alguien le coja ese ímpetu de subir impuestos que tiene el PP, no se sabe por qué, cuando gobierna, a pesar de que ha dicho lo contrario durante toda su vida, para que no pueda hacer eso. Déjame que te diga una cosa. Dime. País, con lo que se nos viene encima, es decir, de momento con el problema del petróleo. 2, con el problema que en estos momentos hay a nivel internacional. Es decir, hoy la economía mundial no va bien. Es decir, y va a ir a peor. Si a nosotros nos encontramos dentro de un año y medio con una medio crisis o crisis entera de la economía mundial, si además nos pilla con que aquí no se ha deflactado para nada las bases de cotización quiere decir que mientras la economía crezca un poquito, o los salarios, no la economía, con que crezcan los salarios, es decir, las economías domésticas van a sufrir directamente un impacto todavía superior, es decir, en sus ingresos. Es decir, al subirte el salario todavía te retienen más. Es decir, aunque el salario suba un 3%, la retención va a subir un 7%. O un 6%, con lo cual, es decir, no va a haber capacidad para seguir subiendo los impuestos. Imposible. Ni el PP ni nadie. Hacen maravillas, Con lo cual no va a quedar otro remedio que plantearse muy seriamente bajadas de impuestos para reactivar la economía. Bajadas de impuestos para reactivar la economía con un gasto público desmadrado te lleva directamente a un default, o sea, te lleva a que no puedes hacer frente a compromisos del gasto. Entonces, con lo cual, lo primero que hay que meterles el tajo al gasto inútil, al gasto ineficiente, y hay en muchos sitios, hay tremendas áreas donde se puede pegar una reducción del gasto público, y automáticamente de recortar el gasto ineficiente, automáticamente puedes bajar los impuestos. Es decir, que la primera medida de bajar los impuestos es ajustemos las bases de cotización, es decir, para los empresarios en la seguridad social, y las bases de retención para los trabajadores desde el punto de vista de la retención del IRPF. Si además las bajas, que es lo que hay que hacer, significa que tienes capacidad para reactivar. El Kristalina Georgieva, que no, nadie puede decir que es del PP o del Vox o del PSOE. La gerente del Fondo Monetario Internacional ha dicho: prepárense ustedes para lo peor y déjense espacio para bajar gasto
y bajar impuestos. Esto lo ha dicho hace escasamente 3 semanas en una reunión en Tokio. No estaba Pedro ahí para entenderse. No estaba escuchándola ni había nadie. Ni la chica esta, la poderosa... No, tampoco. Pero, ni el cuerpo... Tampoco. Coño. Entonces, pero ha sido recogido en muchos medios y no te preocupes. No lee. Pero es que decir, el Fondo Monetario Internacional a mitad de abril va a sacar su informe de previsiones de la economía internacional. Y si os lleva adelantado, ni más ni menos, que prepárense para lo peor, y déjense espacio para bajar gasto y para bajar impuestos, que lo que va a comunicar el Fondo Monetario Internacional es que la economía internacional tiene problemas, que hay que bajar gastos y que hay que bajar impuestos. Y eso es generalizado, y eso también aplica a España. El Comité de Política Fiscal de la Unión Europea, de Bruselas, que últimamente ya no se llevan demasiado bien en Bruselas con nuestro gobierno, está diciendo que España tiene un gravísimo problema de crecimiento de la deuda provocado por el exceso de déficit que tiene. Y ojo, y no sabemos el resultado del 2025, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la deuda pública, dicha por el Banco de España, llegó a 78.000 millones de euros a cierre del ejercicio y tenemos 31.000 millones de déficit en el tercer trimestre. De 31 a 78 hay mucho espacio para que nos hayamos dado una galleta monumental. Y nos pueden volver a hacer la de Zapatero, que es engañarnos. Es decir, no, tenemos 40.000 millones de déficit, aunque tengamos 80.000 millones de deuda. Bueno, nos mentirán. Pero la realidad es que nos hemos ido a casi 80.000 millones de deuda. Lo lógico sería que presentásemos una balanza fiscal real de alrededor de los 65.000 millones de déficit, que serían 20.000 millones más que el año pasado. Ojo, que es decir, aquí los números no cuadran. Pero como ya no nos llevamos tan bien con Bruselas, empiezan a sonar tambores de guerra diciendo España tiene un problema. O sea, que incluso ahora se pueden actuar y hacer algo, porque hasta ahora lo que han hecho es tragar. Hasta ahora han tragado quina Santa Catalina sin ningún tipo de problema. Pero ya empiezan a sonar los tambores de guerra. Es decir, ya empieza a haber áreas en que empiezan a decir que esto no huele bien. Y si no huele bien y nos lo empiezan a decir, y además la economía mundial tiene un problema, aquí se va a liar parda. Pero cuando digo parda es lo de Zapatero va a ser casi, ay, qué pena que no estuviese Zapatero. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y los datos que hoy voy a contar, ¿Y amenazas? Te amenazo cariñosamente, escúchalos con mucho detalle, porque son muy serios. Otro fin de semana duro. Bueno, nos viene. Yo para mí, otro fin de semana trabajando para poder traer datos. Mira, esta mañana, no sé exactamente en qué televisión, no sé si saldrá después de eso, han hablado de un pueblo, empezaba por V, Villa no sé qué, donde hubo una ocupación este lunes de 2 personas que se metieron en un piso. Y los vecinos los han sacado a guarrazos el martes, ¿no? Y han salido volando del pueblo, vamos. Se ve con el coche que salen, porque todos los vecinos a por ellos. Pero después dan unas imágenes interesantísimas, que son como ha quedado el piso en un día. Absolutamente destrozado. Cuando has dicho que España va a quedar no sé cómo, pues me he imaginado que es que lo que tenemos es un gobierno que está haciendo de ocupa. Y la va a dejar destrozada. ¡Qué buena frase! Me la apunto, con tu permiso. Tenemos un gobierno que está haciendo de ocupa. Y es cierto, 4 años vamos a llevar dentro de nada sin presupuestos generales del Estado, incrementando el gasto público. Es decir, este año incluido, ya el 26, calcula en 150.000 millones de euros, sin pasar por el Congreso de los Diputados. ¿Y para gastarlo en qué? Sí, desde luego no en autopistas ni en autovías, trenes, desde luego no en trenes, sí, desde luego no en servicios públicos. Oiga, vivienda, oiga, perdóneme usted. Hospitales, tenemos un problema del carajo de la vela.
Y después de este magnífico y enriquecedor diálogo entre Josep María Francas y José Ramón Riera, Julián, ¿podemos ser optimistas con llegar a acuerdos en los próximos días en los gobiernos autonómicos? Hay una cosa importante que me gustaría resaltar de estas negociaciones, decía antes Francas, es que han tardado 90 días y todavía no se ha cerrado y esto está siendo unas dilaciones indebidas y la gente necesita respuestas. Es que la diferencia de esta negociación con las anteriores es que por primera vez en España se han negociado políticas y no poltronas. ¿Por qué lo digo? Porque pese a que todo el mundo esperaba que Vox fuera a pedir, bueno, entonces queremos la vicepresidencia de tal, la consejería de no sé qué y los cargos públicos y las empresas públicas de no sé cuánto, resulta que Vox en ningún momento habla de puestos, en ningún momento habla de cargos y solo habla de políticas. Políticas, por ejemplo, seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del despilfarro del dinero público, bajada masiva de impuestos, prioridad de los españoles en sanidad, fin de Mercosur y el Pacto Verde, fin de las políticas de sustitución demográfica, la familia en el centro de todas las políticas públicas, fin de la Agenda 2030, fin del adoctrinamiento en las aulas, rechazo a los acuerdos alcanzados por PP y PSOE en Europa. Entonces, claro, yo entiendo que estas negociaciones sorprendan cuando tú llegas a negociar políticas y no te interesan los puestos. Entonces, claro, el bipartidismo, que no está acostumbrado a unos negociadores tan transparentes, esto descuadra y, por tanto, produce unas dilaciones. Porque no, pero entonces, ¿qué vais a pedir? ¿Y qué puesto vais a ocupar? No. Vamos a pactar primero estas políticas, porque el eje de negociación de Vox se vertebra sobre 3 pilares. El primero, responsabilidad para ejecutar las políticas que se pacten. Segundo, presupuestos para que haya dinero, tanto para recortar como para destinarlo a las políticas acordadas. Y tercero, garantías por parte del Partido Popular de que todo lo firmado se va a cumplir. Una vez eso se pacte, ya veremos en qué situación se entra el Gobierno. Decías antes también, no, es que no se sabe si el Partido Popular es el que no se pone de acuerdo o es Vox el que no se pone de acuerdo. Recordemos que esto mismo que Vox ha presentado en Extremadura es lo mismo que se pactó en Valencia. Lo mismo. ¿Y Murcia? Y Murcia, con lo cual es el Partido Popular el que tiene que aclararse con los 18 partidos populares que existen, los 17 autonómicos y el nacional, que también es un ente aparte. Una vez ellos se pongan de acuerdo y digan, oye, si lo que firmamos en Valencia valía, ¿por qué no vale en Extremadura? Parece ser que ya están limando esas diferencias interterritoriales y entonces se puede ir prosperando hacia la consecución de un acuerdo que va a ser extraordinario para todos los extremeños, después para los aragoneses y después para los castellano y leoneses. Pues yo no soy muy optimista en cuanto a que vaya a haber un acuerdo. Coincido con Josep María Francas y coincido con el señor Riera en que sería lo deseable y los españoles lo están demandando. Pero el Partido Popular ha adelantado la campaña andaluza. Vamos a elecciones en Andalucía en breve y mucho me temo que lo que va a hacer el Partido Popular es jugar a reventar las negociaciones, porque si se revientan las negociaciones, se revientan justo a primeros de mayo, es decir, justo cuando empieza la campaña andaluza, y entonces el Partido Popular pondrá en marcha su maquinaria mediática para decir, veis, con Vox no se puede llegar a ningún acuerdo, por eso Moreno Bonilla necesita una mayoría absoluta en Andalucía. ¿Y por qué creo que eso va a pasar así? Primero, por el adelanto electoral en Andalucía, que no tiene ningún sentido no haber terminado la legislatura, adelantarlo 6 semanas. Y segundo, porque estamos asistiendo a una campaña brutal de todos los medios de comunicación amigos del PP contra Vox. Si tú quieres llegar a un acuerdo con Vox, tú no mandas a tus perros de presa a morderle las canillas. Si lo están haciendo es porque precisamente lo que quieren es meter la presión máxima a Vox para cuando el Partido Popular rompa las negociaciones decir, ala, ahora todos en tromba a por Vox. Y además, es que lo decía el otro día una periodista de The Objective, Paloma Cervilla, con toda la claridad en Twitter, dice, jaja, gran jugada el adelanto de Moreno Bonilla en Andalucía, porque ahora mete la presión a Vox y ahora no van a tener más remedio que acordar, porque si no van a quedar como unos inútiles de cara a las elecciones de Andalucía. Dices, jolín, si es que son transparentes, o sea, entonces yo no creo que esté todo esto cerrado y mucho me temo que podemos tener sorpresas. Lo de ir a negociar y pegar antes al que vas a negociar, a mí me recordaba a Kissinger, París y la guerra de Vietnam, que cuando había conversaciones el martes, el lunes bombardeaban hasta los potitos.
Entonces es un sistema peculiar, pero que se usa en guerra, no se usa en paz. Pero igual el PP se ha confundido y ha leído el libro de Kissinger y no ha discernido que una cosa es una cosa y otra es otra. A mí me gustaría simplemente decir que he visto al lado del representante de Vox, a su lado estaban José María Figaredo y no me acuerdo del nombre, y Carlos Quero. Dos grandes instituciones dentro del Congreso de los Diputados de Vox, responsables de economía y de vivienda, y eso es muy buena señal, porque si estaban ahí es porque se están negociando temas concretos, económicos, vivienda, etcétera, etcétera, con la otra parte que es la de María Guardiola. Eso es muy buena señal. Otra cosa es que se lleguen a un acuerdo y otra cosa es que no quieran. Pero si han llegado a estar allí estos dos personajes de Vox, que son auténticas instituciones dentro del partido y en el Congreso de los Diputados, y tienen responsabilidades muy claras, para mí es muy buena señal. Es buena sintonía. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días, si hay o no acuerdo de gobierno. Nos tenemos que ir a la primera pausa publicitaria, pero antes, si crees que El Quijote es solo un libro antiguo, te vas a sorprender. En Locos por el Quijote comentaremos sus capítulos más apasionantes, su humor, su ironía y por qué esta obra marca el nacimiento de la novela moderna. Todos los miércoles desde el 15 de abril hasta el 20 de mayo a las 7:30 de la tarde, presencial u online. Inscríbete en el 91 616 2464 o en clubdeamigos@clubdeamigos.org. Una lectura que sigue más viva que nunca. 12:38 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña en directo y vamos a adentrarnos en uno de los problemas más tristes a la par que polémico, que es el que le comentábamos al inicio de este programa, esa joven de 25 años, Noelia Castillo, que había pedido en el 2024 la eutanasia. En un principio se había paralizado ese proceso, pero esta misma semana, el lunes, daban el ok para continuar con esa eutanasia, que si nada cambia, si la joven no cambia de opinión, será llevada a cabo esta misma tarde. María Vallejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos el caso, cuéntanos la situación actual. Muy buenos días, Natalia. Pues Noelia Castillo Ramos es una joven de 25 años, residente en Cataluña, que hoy va a ser asesinada. Su caso ha vuelto a abrir el debate de la eutanasia en nuestro país. Su historia está marcada por conflictos familiares y sufrimiento físico. Cuando era menor de edad, sus padres perdieron su tutela a raíz de un divorcio complicado y por ello pasó a estar en un centro tutelado. En el 2022 sufrió una violación grupal y posteriormente se intentó quitar la vida lanzándose por un 5º piso, algo que le ocasionó estar en silla de ruedas y, según asegura, tener dolores constantes. Además, está diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. En 2024, Noelia solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y 3 meses después el asesinato fue aceptado. Ahí empezó una batalla judicial con su padre, quien está totalmente en contra de su decisión. Él ha recurrido en varias ocasiones la eutanasia a su hija, tanto frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, parece que su intento no ha servido porque ese mismo órgano avaló la eutanasia. Noelia va a morir hoy a las 6 de la tarde. Su historia, además de reabrir el debate de la eutanasia como asesinato asistido, debería también hacernos a todos replantearnos en qué estamos fallando, Natalia, como sociedad. Gracias, Marien. Y para abordar este tema estamos con José María Fernández, abogado de Abogados Cristianos y representante del padre de Noelia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Siento mucho la imagen. Parece que estamos teniendo un problema con la cobertura. Vamos a intentar recuperar esa señal. Vamos a tener en directo, vamos a hablar, como decíamos, con el abogado del padre de Noelia. Mientras tanto, mientras recuperamos esa conexión, decía, triste a la vez que polémica, a la vez que una situación que cómo hemos podido llegar hasta este punto. Sí, lo que pasa es que como todos esos casos tan complicados, me parece que el análisis hay que hacerlo en muchas distintas perspectivas y no una sola, porque con una sola pues, no hacemos nada. A ver, yo voy a ir por una que seguramente nadie se le ocurrirá hacerla porque no interesa mucho, pero el hecho de que se le haya dado un ok jurídico a que esta persona se mate, o perdón, se mate no, diga que la maten y la maten, pues no se mata ella, eso da idea de cómo es la ley, no da idea de otra cosa. Da idea de cómo es la ley. O sea, la ley permite que una persona que puede tener problemas mentales, que es este caso, pueda, porque quiere, obligar a que la maten, a pesar de lo que haga el padre, la madre o una tía mía. Eso para mí es muy importante. E incluso eso, los grandes promotores de la eutanasia se han dado cuenta que hay un problema, porque todo lo que afectara al tema mental, hay una puerta abierta para que no haya opción de tratamiento ni opción de nada.
Porque claro, si un señor tiene problemas mentales es que no está en su sano juicio y por tanto su opinión hay que ponerla muy en barbecho. Y eso me parece clave a mí. Otro asunto distinto es que esta chica, claro, cuando te cuentan toda la historia, que es un poco más larga de la que se ha contado, más bien es la que has contado tú, hombre, es muy triste todo, claro, porque además a todo eso hay unas batallas, no sé si campales, pero una separación del padre y la madre no precisamente tranquila, el padre alcohólico y con problemas de no sé qué, o sea, que lo vas complicando y cada llega un momento que es como se meten todos los casos. Ya se empezó con el divorcio, con el aborto, con la eutanasia, siempre se meten con casos súper extremos, que lo que es que no hay salida, porque dices, ostras, Pedrín, si es que claro, con esa pobre chica y tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Claro, pero los casos extremos son casos extremos, y se pretende con el caso extremo legislar para el caso normal, y ahí es donde está la trampa, ¿no? Y con lo cual estamos ante una trampa aquí, y eso sería otra vertiente. Y claro, estaría la vertiente de una, porque esta mañana en las televisiones me ha hecho gracia a mí, que la gente que, diríamos, se mostraba como más humana, más caritativa, más desde el punto de vista casi cristiano, afectada por la pobre chica y tal, no sé qué, y había que respetar su voluntad aunque fuera triste, y no sé qué, no sé cuántos, hablaban de muerte digna. Nosotros no estamos hablando de muerte digna aquí. Muerte digna es otra cosa. Estamos hablando de... No, muerte digna son cuidados paliativos. Claro. Estamos hablando de otra cosa, que es eutanasia para algunos, asesinato para otros. Con lo cual, claro, si empezamos con la batalla de la nomenclatura, la liamos y aquí no sacará a nadie, porque todos merecemos una muerte digna, porque nadie merece una muerte indigna, fundamentalmente. Vamos a recuperar un segundín la conexión, como decíamos, con José María Fernández, abogado de Abogados Cristianos y representante del padre de Noelia. Ahora creo que sí, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿se me oye? Ahora sí, perfectamente. Cuéntenos, José María, ¿qué sensaciones tiene en este caso el padre a estas alturas de un día tan importante como hoy? Bueno, por desgracia ha tenido tiempo para asumirlo. Han sido 2 años de lucha. Él al menos está satisfecho porque ha tenido 2 años más de vida de su hija. Él hasta el último momento mantiene la esperanza. Nunca sabemos si ella puede cambiar de opinión, si la oración de tantas personas puede tener efecto, y estamos a la espera. Desde el punto de vista jurídico, decíamos, ha pasado por muchas etapas. Recopílenos un poco cuál es el proceso que ha seguido, ese seguimiento para que en un primer momento la joven Noelia solicitase la eutanasia, después se le denegó, o más bien se paralizó, y este mismo lunes conocíamos que de nuevo se ha dado luz verde. Bueno, el proceso empieza cuando el padre contacta con nosotros y nosotros entendemos que la eutanasia que se está a punto de practicar se estaba haciendo fuera de lo que la ley preceptuaba como contexto eutanásico, que no existía la enfermedad que la ley preceptuaba, que no existía el padecimiento que la ley preceptuaba y que no existía ese entorno de degeneración progresiva que la ley preceptúa. A partir de ahí vemos que la muchacha tiene trastornos mentales graves y que esto están afectando a su toma de decisión. Y luego, por supuesto, hay una vida dura de dolor de fondo, pero que entendemos que no se puede solucionar de esta manera. A partir de ahí nosotros empezamos un proceso legal que llega hasta los altos tribunales de este país. Ambos, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, no han entrado al fondo del asunto, han entendido que el asunto no tenía el suficiente interés para ellos, lo que entendemos que es un fracaso total del sistema legal de este país, porque lo que se está haciendo con esto es, de facto, utilizar una ley de eutanasia como si una ley de suicidio asistido se tratase. Y a partir de ahí nuestro último cartucho ha sido intentar llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que era el último desesperado cartucho, pero bueno, nuestro compromiso con el padre y la familia es llegar hasta el final y lo vamos a hacer. Desde el punto de vista legal, José María, esta ley o la decisión de dar luz verde a la eutanasia para hoy mismo se basa en que ella tiene capacidad para decidir por sí mismo, pero sin embargo, ¿es compatible con que tenga reconocido ese más del 70% de discapacidad? Bueno, hay un montón de paradojas en este procedimiento. Efectivamente, ella tiene un 74% de discapacidad. Es un punto menos del necesario para llegar a acceder a ciertos requisitos que la Generalitat pedía para poder tener una pensión mejor, por ejemplo. Pero antes de sus lesiones, ella ya tenía reconocido un 67% de discapacidad solo en atención a sus problemas mentales. Bueno, pues por algún motivo la Generalitat considera que no tiene la suficiente discapacidad como para acceder a ciertas ayudas, pero sí la tiene para acceder a la muerte.
es algo impresionante y estamos asistiendo a todo el fracaso del sistema. Esta sentencia, el caso de hoy, abre precedentes de cara a un futuro bastante peligrosos. Absolutamente. Esta es una de las advertencias más severas que hemos hecho a los tribunales y por las que entendíamos que teníamos que tener acceso a los altos tribunales de este país, tanto el Constitucional como el Supremo. Estamos interpretando jurisprudencialmente una ley de eutanasia como una ley de suicidio asistido y se abre una pendiente resbaladiza. Desde el punto de vista legal, ¿realmente encaja el caso de Noelia en lo que se aprobó en el 2021 como esa ley de eutanasia? La ley de eutanasia, desde su mismo preámbulo, preceptúa una situación que es la que llama contexto eutanásico. Este contexto eutanásico nos habla de una enfermedad que tiene que reportar un sufrimiento intolerable para la paciente, que tiene que conllevar que haya un deterioro y una degeneración progresiva, cosa que tampoco ocurría con la paciente. De hecho, la paciente estaba mejorando con el debido tratamiento y, por supuesto, que entendemos que no entraba dentro de este contexto eutanásico, que además no hay prueba alguna objetiva, más allá de la propia testifical de la paciente a los peritos, de su dolor y de su padecimiento. Nosotros hemos exigido desde el primer momento que tenía que haber pruebas objetivas de este padecimiento y de este dolor, porque si no, es que abrimos la puerta al uso torticero de la ley. José María, conmigo hay varios colaboradores que también quieren realizar una pregunta. Uno de ellos es José María Francas. Sí, a ver, José María, es que tú dices, se está confundiendo por los tribunales lo que es la ley de eutanasia con la ley de suicidio asistido. Me parece correcta la apreciación, pero es que históricamente, si nos miramos lo que ha pasado en Europa, en los países que han aprobado la eutanasia, que al principio, diríamos, eran tan meticulosos como los españoles para poner tantas cortapisas y tanta finura, no fuera caso que alguien... Sí, todas han acabado ni siquiera con el suicidio asistido, sino con el homicidio directo. O sea, te pueden matar directamente porque alguien toma la decisión, aunque tú no la tomes. Creo que eso es Bélgica y Holanda. Con lo cual, bueno, estamos siguiendo la pauta de la puerta que abre cualquier ley de eutanasia en el mundo. Que es una puerta que acaba como acaba, que es que te pillan y a otra cosa mariposa, porque es mucho más barato pasar a cenizas que pasar a un hospital, fundamentalmente. ¿No van por ahí los tiros? No puedo estar más de acuerdo con este comentario que certifica fehacientemente lo que hemos comprobado en otros países y hoy aquí en España estamos a punto de dar el primer paso en ese preciso camino. Sí, es el primer paso. También le quiere realizar una pregunta Julián Victoria. José María, una pregunta. Antes has dicho que el último cartucho era el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, pero que vuestro compromiso con la familia es llegar hasta el final. ¿Qué más nos cabe? ¿Qué esperanza hay en todo esto? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, es que hay que hacer una diferenciación. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nosotros inicialmente hemos solicitado una medida cautelar de mantenimiento de la vida de Noelia hasta el final del procedimiento. Esa medida cautelar fue rechazada, pero lo que es el procedimiento principal ante el propio tribunal aún le queda bastante, ¿vale? Entonces nosotros, independientemente de cómo acabe la vida de Noelia, que esperemos que no sea hoy, vamos a seguir hasta el final, porque es que entendemos que la puerta que se abre y la batalla que se está abriendo afecta a muchos más casos, no solamente al de Noelia. Queremos que no haya más Noelia, si es posible. Pues José María Fernández, muchísimas gracias por estar en un día tan importante como hoy aquí con nosotros, atendiéndonos en directo. Gracias. Muchas gracias y perdón por el sonido. Nada. Volvemos a la mesa, volvemos a aterrizar el tema sobre la mesa. No sé si era Luis, no sé si era... Simplemente tengo que decir una cosa, es que es el derecho a la muerte digna. Y si convertimos esto en un modelo economicista, y mira, yo soy economicista de la economía y que estoy defendiendo el tema de la reducción del gasto público, pero hay momentos en la vida en que está por encima de la economía, está el derecho de la persona, es decir, el derecho a la sociedad. Es que no podemos matar a personas por temas económicos, es que eso es intolerable. En un país que se gasta 785.000 millones, que será la cifra que va a dar dentro de 10 días o menos el Ministerio de Hacienda, perdónenme,
sea, que convertimos esto en que es mejor quitar una vida porque es que es muy caro mantener una vida pues, desde el punto de vista paliativo. No, me apaga y vámonos, perdóname, yo me quiero bajar de este coche y de este carro y de esto, no, ¿Y el medicamento contra el cáncer infantil que no se ha querido reconocer? Sí, claro, porque es caro, ¿no es lo mismo? No, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Nosotros nos gastamos de los 785.300 euros por habitante, 300 euros por habitante en medicamentos, y en Alemania le dedican 900 euros, 3 veces más que nosotros, y donde el gasto, su déficit público es mucho menor que el nuestro. Es más, en los últimos 25 años han dado 8 o 9 años de superávit. Oiga, no me cuente milongas, no. Ellos se saben gastar el dinero mejor. 900 euros en medicamentos por habitante, nosotros 300. No podemos meter el medicamento para la leucemia infantil, que prácticamente la cura. No, ya me están hablando de que... ELA. Sí, está llegando cuentagotas, la ayuda. Bueno, llegando, no sé cuántos le ha llegado, pero 4. Sí, pero en subvenciones, llevamos 200.000 millones gastados en subvenciones tiradas a fondo perdido, más de 200.000 desde que está este gobierno. No, ojito. Oiga, pare usted que volcamos. No. Es decir, paliativos todos los que sean necesarios, una muerte digna la que sea necesaria. Los medicamentos tienen que estar aprobados, tan pronto los aprueba la Agencia Europea del Medicamento, que quedan autorizados y aprobados. Es decir, que se han probado, que sirven para curar o beneficiar a la sociedad europea. Y nosotros llevamos un retraso del 40% de los medicamentos en ser aprobados. Por eso Alemania tiene un gasto público de 900 euros por habitante y nosotros de 300, porque no aprobamos los medicamentos que son necesarios. Y eso es intolerable, eso es vergonzoso, y eso es un gobierno socialista, social comunista el que no lo está aprobando. Llevamos un retraso no desde el 2018, desde el 2021-22, que no aprobamos absolutamente. Es que claro, es que nos vamos a gastar mucho dinero. Váyase usted, con perdón, a donde amargan los pepinos. Déjeme usted en paz, que el dinero, es decir, se lo está usted puliendo en otras cosas. El otro día decía este señor que para pagar a sobrinas, primas y amigas, para eso nos lo gastamos perfectamente y además para polvitos blancos también. No, pare usted. O sea, yo quiero el dinero que se gaste eficientemente. Eso es lo que tiene que gastarse, eficientemente, no de forma inútil. Eso sí que no. Luis. Bueno, ya lo he dicho, a mí esto me parece tristísimo, me parece que estamos en una sociedad donde se está trivializando la muerte de seres humanos. Recordemos que estamos en torno a los 100.000 abortos cada año, cada uno de ellos es un ser humano. Estamos en una sociedad donde se hace una película mar adentro para decir, fíjense ustedes, claro, hay que aprobar una ley de eutanasia porque hay casos extremos, como el de San Pedro, la persona que estaba retratada, de donde, en fin, es que él no puede poner fin a su vida, si no lo haría. Porque claro, ahí en el fondo late una cuestión. Gente que se suicida ha habido toda la vida y además es una tasa de suicidios la que hay enormemente constante a lo largo de los años. Personas que simplemente por distintas causas deciden quitarse la vida. Y al final pues no lo puedes impedir. Si alguien dentro de su casa pues hace no sé qué, pues se ha quitado la vida y se ha quitado la vida. Para consternación de todo el mundo, pero no lo has podido impedir. Se mete la eutanasia recurriendo a la cosa de... Fíjate, es que no puede él, porque claro, está tetrapléjico. Y entonces se mete para ese caso extraordinario. ¿Y qué sucede? Que luego se empieza a generalizar. Se utiliza el caso extraordinario como ariete y al final, pues resulta que el otro día veía a no sé quién, en no sé qué medio de comunicación, diciendo, claro,
Todavía no tenemos tantos casos de eutanasia como Canadá, pero estamos en ello. Dices, o sea, esto es una competición a ver quién mata más gente. En Canadá hemos llegado al extremo, lo denunciaba una persona que estaba impedida, un discapacitado, que llamó para decir, oiga, que es que en la casa tal se ha roto la pasarela que une mi entrada con la calzada y entonces no puedo subir con la silla de ruedas, y ya directamente le mandaron desde el ayuntamiento de la localidad donde vivía en Canadá a un señor con el formulario de la eutanasia para... ¿no considera usted que querría pedirlo? Más barato que la pasarela. Más barato que la pasarela, claro. Entonces, de verdad, y liberas un piso, fíjate. Si no reaccionamos como sociedad, pues no sé. Y brevemente, Julián, habíamos escuchado tu opinión, no sé si tienes algo más que añadir a todo No, sí, este solo caso. cuestiones de fondo. Como decía antes, un Estado que le ha fallado a la sociedad, que le ha fallado a su pueblo. ¿En qué momento el monopolio de la violencia que le otorgamos al Estado para protegernos hoy día lo utiliza en contra de su propia gente? Ya no solo con el aborto, sino que el Estado en su infinita soberbia se arroga la capacidad de sustituir a la familia de esta chica, es decir, ustedes no se pueden hacer cargo, ya me hago cargo yo de ella, la interna en un centro de menores tutelados, no falla en protegerla y por tanto la violan, falla en darle una asistencia psiquiátrico o de salud mental para que todos sus trastornos no le impulsen al suicidio, falla en eso también, y ahora cuando ella está claramente pidiendo ayuda, su solución es vamos a eliminarla. Es que la fractura social que existe ahora mismo en Occidente entre la sociedad y el Estado es palpable, es intereses encontrados donde la gente quiere una vida digna y el Estado le proporciona una muerte digna, me parece un auténtico drama. Es que quizá no sé ni expresarlo el dolor que me produce, ya no solo por este caso concreto, porque efectivamente, como decía Francás, el espíritu de las leyes es general, nunca debe ser específico. La especificidad de las leyes la aplican los jueces, pero vamos hacia un Estado en el que el derecho positivo es, para regular casos concretos, creamos una ley de mayor proyección, ¿no? Y entonces, como decía el abogado Cristiano, ya estamos en el suicidio asistido. ¿Cuándo le dimos al Estado el derecho de decidir sobre nuestra vida? ¿Cuándo permitimos que el monopolio de la violencia sea usado contra nosotros? ¿En qué momento pasamos de esa situación donde resulta que era delito que tú no hicieras algo por impedir que alguien, por ejemplo, se tire por el viaducto? Tú vas por la calle, ves a un señor que se quiere suicidar, tú tenías obligación legal de intentar disuadirle, de intentar impedirlo, y si no, era un delito. Ahora hemos pasado a lo contrario, ahora ya pues no sé cuál es la situación, ahora si pasa, si hay alguien intentando suicidarse, si intervienes, lo mismo vas tú a la cárcel. Francia ya ha vetado, ya ha puesto eso. Hay multa, lo contó ayer Julio, de 600.000 euros si impides a uno que se mate, en Francia. Eso lo contó Julio ayer. Sí. Yo como no soy francés no lo he vivido. Indagaremos sobre ello y también sobre tus raíces francesas, si tienes o no. Nos vamos a ir nuevamente a una pausa publicitaria y a la vuelta nos adentramos en el Congreso de los Diputados y en todo lo que tiene que ver con la política nacional. 1:03 del mediodía, nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados porque continúa esa sesión de control. Hoy está previsto que a partir de la tarde se vote ese decreto con el que entrarán en vigor, no en vigor, sino con el que se dará luz verde a esas medidas que entraron en vigor el pasado domingo, que tienen que ver con reducir el IVA en aspectos como el gas o la electricidad o también los carburantes. Precisamente en este Congreso de los Diputados ayer por la tarde se vivía uno de los momentos más épicos, podemos llamarlo así, cuando Esther Muñoz, la portavoz de los populares, despedía de una manera un tanto peculiar a María Jesús Montero. Ya saben, dejará de ser ministra y vicepresidenta del Gobierno para ser esa candidata del Partido Socialista en las elecciones andaluzas. Así era el momento. Usted dijo en 2024 que tendría las manos en el fuego por el señor Cerdán, un señor que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada. Esta es usted, venía vestida igual. Aplaudió durante 1 minuto y medio al señor Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba a mujeres prostituidas, y usted, ni como ministra que ni como mujer, dijo absolutamente nada, señora vicepresidenta. Mire, lo peor de eso no es eso solo. Es que además usted ayudó a su jefe a intercambiar poder por impunidad y estaba trabajando en una financiación que iba a atacar al resto de los españoles. Señora vicepresidenta, usted no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Yo en lo personal le deseo lo mejor, pero es bueno para los andaluces que usted solo sea, en el mejor de los casos, la líder de la oposición. Usted pasará a la historia por ser una mujer
que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla, señora Montero. Ayer mismo aquí comentábamos que María Jesús Montero, en los 7 años y medio que lleva en ese cargo, tan solo había sacado adelante 3 presupuestos. En la actual legislatura, ninguno. Yo creo que si esto se tratase de aprobar o suspender, tenía un suspenso bastante serio. Sí, 3 presupuestos, me parece que eres muy optimista. Habrá presentado 3 presupuestos. No, aprobado. ¿Ha aprobado 3? Ah, pues yo en pensé 7 que años y medio no está nada yo mal. pensé que era más inútil todavía. No, porque fueron los 3 primeros años, entonces, vale. No. Pero a ver, Esther se despide profesionalmente como toca, que es la oposición tiene que poner en entredicho la tarea del gobierno. Pero es que Pedro Sánchez se despide como no toca, porque ni aparece. O sea, la dejó más tirada que una colilla, ¿eh? Cosa que la propia Esther dice y me parece muy interesante porque explica un poco el personaje, ¿no? A pesar de que ella por la mañana, la señora del gran poder, María Jesús ella, dijera que se va a Andalucía, diríamos, a hacerles el favor, todos sabemos, o al menos nos ha desmentido, que no se va, que ha sido ida, que es otra cosa, es decir, de la patada, va a saltar de Madrid a Sevilla. Como un regalo. El castellano antiguo tiene una forma preciosa de decirlo. Así que fueron exidos. Ser exido era salir. Ser ido, exido. Queda mejor porque ser ido suena que no sabes gramática, pero así suena que sabes mucha cosa. Sí. Sin duda, una ministra que deja mucho que desear, ya no solamente por sus actitudes, nos gusten más o menos en el Congreso, sino los números no la avalan en este caso. Bueno, 3 presupuestos en camino de 8 años. Sí, porque este año, que lo contemos, no se van a, ni siquiera se van a presentar otra vez. ¿No tampoco? Ni por casualidad, Con lo cual, es decir, estamos ya en el camino del 8º año, es decir, 3 presupuestos en 8, no solamente es una vergüenza, sino que es absolutamente, es decir, primero, anticonstitucional, segundo, antidemocrático, tercero, es decir, que Europa calle, a mí es lo que más me molesta. Es decir, Europa tendría que exigir, hombre, a lo mejor puede tragar el primer año, es decir, bueno, déjele usted tiempo para que, a ver si lo hacen, pero que Europa no exija a un gobierno tener presupuestos. En Francia caen ministros uno detrás de otro, pero caen, ¿eh? Es decir, es que primero ministros, no ministros, primero ministros caen, el gobierno enterito sí caen. Es decir, en cuanto se dan cuenta de que no pueden aprobar un presupuesto, bueno, que venga otro a ver si lo consigue arreglar. Y que aquí, sí, todavía, si el presidente del gobierno salga y se chulee, no. Es que, claro, en plena crisis del no a la guerra, de la crisis de Irán, no es el momento de presentar presupuestos. Perdóneme usted, no es que no sea el momento, es al revés. Es que es más que nunca urgente presentar y saber en qué se tiene que gastar el dinero si la economía se tuerce. Oiga, que es que se va a torcer la economía. Es que lo que está pasando y hay indicadores de que la economía está muy torcida. ¿Y qué vamos a hacer? De todos modos, José Ramón, no olvides que esta tarde se va a votar, y probablemente lo votará bastante gente, un decreto que permita al gobierno en su transitoria y en la añadida, no me acuerdo cómo se llama, en la final, el poder gastar más de la cuenta, cambiar todas las partidas que le pase por la punta de la oreja lo sé. Y no sé exactamente qué más. Es decir, le permite no aprobar presupuestos en su puñetera vida, ni este, ni el siguiente, porque con hacer 4 cambalaches, anchas Castilla, porque les han dado la venia el resto de partidos. Sí, pero vamos a ver, déjame que te diga una cosa. Lo que no pueden hacer en la aprobación de hoy es eximirse de presentar presupuestos. Porque la Constitución dice que hay que presentarlos. Sí, se seguirá saltando la Constitución. Vale, pero la Constitución dice que hay que presentarlos y antes del mes de octubre. Sí, pero podrá operar. Otra cosa es que se aprueben o no se aprueben. Podrá y operar. Lo que hoy le dice, lo que hoy van a aprobar es la transitoria en la cual pueden modificar partidas donde les salga de las narices y además gastar más, sí, pero lo que no les exime es de presentarlos. No. Pero que si no los presentas ya se ve qué pasa. Pero vamos nada.
O sea, el no presentarlos tiene dos consecuencias. No presentarlos significa... Una consecuencia económica y una consecuencia jurídica. Claro. La consecuencia jurídica no se la quita nadie, pero la económica se la quita el decreto de hoy. Y como la jurídica les importa un nabo... Sí, ya lo sé, pues nada. ya lo sé, pero vamos a ver. Sí, pues lo que no podemos dejar de decir, es que están incumpliendo la Constitución, claro, porque la Constitución les exige presentar presupuestos. Y por lo tanto siguen haciendo actos inconstitucionales. Hoy lo que van a tener con esa aprobación es, sobre el presupuesto aprobado en diciembre del 22, hacer lo que les salga del bolo. Pues eso. ¿Vale? Pero, ojo, hacer lo que te salga del bolo no significa que estés pensando en los ciudadanos. Es decir, la economía de un país está orientada a dar... Es decir, lo hemos estado hablando muchas veces. ¿El objetivo cuál es? Conseguir que los ciudadanos vivan mejor. ¿El objetivo de quién? De cualquier gobierno. No, de este no. Bueno, de cualquier gobierno. No me la trago esta. Vale. No, esto no. No me vendas esa burra, que no me la trago. No, ya lo sé que no ni yo tampoco. Pero el objetivo es ese, que vivan los ciudadanos mejor. Hombre, claro, si de un país normal, con un gobierno normal, con un presidente normal, no con una panda de enfermos en el Palacio de la Moncloa. Pero si es que te lo estoy poniendo muy fácil para que los insultes. Sí, no, un insulto... No. Ser enfermo no es un insulto. No. Yo soy enfermo, ¿eh? Yo estoy enfermo. Julián, ¿cómo ves el decreto que todo hace indicar que saldrá adelante esta misma tarde? Bueno, hoy salía la noticia de que el número 3 de María Jesús Montero le han encontrado fajos de billetes escondidos en libros en su casa, ¿no? Por presuntas mordidas, por paralizar inspecciones contra empresarios, inspecciones fiscales. ¿Seguro que era socialista? Digo, por lo de que tenía libros en casa. Bueno, a lo mejor tenía libros de esos que les gusta leer de doctrina neomarxista. El tema es que, claro, María Jesús Montero ahora se va a Andalucía y nos deja un histórico de destrucción, ¿no? Es el paso del Katrina por las cuentas públicas. O sea, si esta persona cree que es capaz de liderar algo en Andalucía cuando no ha sido capaz de fiscalizar las cuentas públicas, digo las de los malos, porque resulta que Santos Cerdán tenía millones de euros en patrimonios por ahí en paraísos fiscales, pero ella estaba pendiente en fiscalizar el Bizum de 50 euros que una madre le da a su hija para poder vivir en Madrid. Es un auténtico drama. Hay una cosa que me preocupa y es cuando Vox consiga llegar al gobierno de España y levante la alfombra, a ver qué se encuentra. Lo digo porque recordemos que la excusa de cuando entró Mariano Rajoy al gobierno y subió los impuestos es que cuando levanté la alfombra esto era un erial y no había otra que subir los impuestos. Señor Mariano Rajoy, sí había otra, que era cortar el dispendio público. Me preocupa cuando se llegue al gobierno de España y entonces el Partido Popular diga, claro, es que miren lo que nos han dejado, hay que subir los impuestos. Como decía José Ramón, no se pueden subir más. Es imposible. España es el país con mayor presión o sacrificio o esfuerzo fiscal del mundo. Es imposible ahogar más a la gente, a las clases medias que está en absoluta contracción, ¿no? Yo creo que es la clase media más escuálida ya de los países occidentales. Esta persona tiene que pasar a la historia de España como uno de sus grandes enemigos. A la cárcel tiene que ir. Vamos Por cierto, espera un segundo, es que me he equivocado porque he confundido fajos con falsos. Los billetes no eran falsos, eran fajos. Claro, eran fajos. Por eso he dicho 2 veces falsos, porque esta mañana lo he leído rápido y he leído falsos. No, pero era dinero, No. Había lechugas también. Por eso que me he equivocado yo. ¿Ves cómo estoy enfermo y me equivoco? No, eso no es estar enfermo. Sí. Riera, vamos a seguir hablando de economía porque hoy de nuevo nos vuelves a traer una serie de datos, una serie de números y de cifras para llevarnos las manos a la cabeza. Sí, vamos a ver. Lo primero que quiero decir, lo primero de todo, es los datos son oficiales. Bueno, siempre son oficiales, ¿no? Siempre, o sea, que pueden ser peores, ¿no, José Ramón? No, quiero decir que como hay muchas veces que la gente dice, es que ¿de dónde se sacan? No, todos los datos siempre son oficiales. Todos. Lo cual no quiere decir que sean verdaderos. No. Son los que han publicado con firma oficial. No quiere decir que están maquillados. Eso. O sea, que podrían incluso estar maquillados, ¿eh? O sea, que, ojo, ¿quién los publica? Los publica el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Y son empresas que están afiliadas a la Seguridad Social. Hoy lo que vamos a ver es cómo terminamos el año, el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social y el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social
el 28 de febrero de este mismo año. O sea, el 25 de diciembre contra febrero del 26. ¿Vale? Es un indicador clarísimo de cómo está la economía. O sea, si subimos, si creamos empresas, buena señal. Si destruimos empresas, mala señal. Bien, bueno, lo primero que quiero decir es, vais a ver algo que a mí me ha dejado impactado, no. Lo siguiente, y muy preocupado. En 2 meses hemos destruido en el sector primario el 7,2% del total de las empresas. Si me habéis escuchado bien. Sí, sí. En el sector primario, es decir, en el sector agricultura, silvicultura, pesca y ganadería, hemos pasado de 110.181 empresas a 102.224 empresas. Es decir, hemos destruido, han desaparecido 7.957 empresas, que es el 7,2% del total de las empresas que había el 31 de diciembre. A mí me ha dejado esto acongojado. No quiero decir la palabra más fuerte. Pero es que en industria hemos perdido 180 empresas. En construcción es el único sitio donde hemos creado, que son 2.912, y luego nos vamos al sector servicio. España es un área de servicios, su sector lo tenemos claro todos, ¿no? En el sector servicios hemos destruido 2.663 empresas, el 0,3%, donde hay, es decir, había 1.007.000 y ahora nos hemos quedado en 1.005.000. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que en el sector servicios, que es donde está nuestra potencia, hayamos destruido 2.663 empresas, 7.957 en el sector agrícola, que es el 7,2%, y 180 en el sector industrial, y solo hemos creado empresas en el sector construcción, que sabemos que es un sector volátil, complicado, que puede haber un momento determinado de que haya algo más de construcción. Una pregunta, sí. ¿Empresas en el sector construcción significa empresas que ponen ladrillos o empresas que se dedican a la compraventa de inmuebles, o las dos cosas? No, empresas que ponen ladrillos. Que ponen ladrillos. Sí, vale. Construcción, que se dedican a la especulación, son actividades inmobiliarias, que está dentro del sector servicios. ¿Vale? Es decir, construcción es construcción, ladrillos, obra pública, carreteras, vías de tren o construcción de edificios también. Es decir, la actividad inmobiliaria es yo hago promoción para que se construyan y luego hay que construirlas. Lo tenéis ahí, los datos se ven ahora mismo ya en la pantalla. Hemos perdido 7.000, casi 8.000 empresas en total, en solo 2 meses. En solo 2 meses. Y a mí lo que me ha dejado impactado es que hayamos perdido el 7,2% de las empresas del sector agrícola. ¿Tiene algo que ver, José Ramón, con Mercosur? Aún no. Mercosur no ha entrado todavía en vigor oficialmente. Pero evidentemente la gente, en el sector agrícola, lo que está en estos momentos es acongojada, es decir, mira, yo así no sigo, es decir, a tomar por saco, hecho encierre y que le den por el saco al Estado y a con todo. La subida de ahora de diésel y fertilizantes, que eso no sí que está es ahora. Todavía. Por eso que eso no es ahora está todavía, y ahí no está. No está, y no. con en vez del Mercosur, con el, ¿cómo se llama este continente que hemos... Australia. Con el Australia Sur con el Mercaustralia, vamos. Sí, efectivamente. Entonces, ahora mismo, es decir, esos datos están sin verse afectados por la crisis de Irán, por el petróleo, por la subida de los fertilizantes, por la subida... Es decir, a mí, yo no sé lo que está pasando, pero desde luego esto no es en absoluto ninguna buena noticia y desde luego lo del cohete se lo puede meter Pedro Sánchez por donde le quepa el cohete, José Ramón, porque esto es brutal, esto es alucinante. Y digamos que estas son las que han cerrado. Si contabilizáramos también las que subsisten gracias a subsidios públicos, bueno, ya estaríamos hablando de volúmenes... incalculables. No, vamos a ver, hay un indicador que ahora lo manejan los registradores de España, que es la de concursos de acreedores. La concursos de acreedores se ha disparado de forma brutal.
Aquí esto no ha entrado, estas empresas no han entrado en concurso. Estas empresas han cerrado y presentarán el concurso, estarán presentándolo, pero no les ha dado ni tiempo a presentar el concurso. En concurso ya dijiste un día tú que habíamos subido, íbamos batiendo récords. No, ya estamos casi en 50.000 empresas que han presentado concurso de acreedores. Se mide de otra manera a la que se medía en la crisis del 2008 al 2013. ¿Por qué? Porque desde el 2020 la responsabilidad es de los registradores y han montado un nuevo sistema para analizar los concursos de acreedores. Pero para que tengamos una idea, teníamos 20 y tantos mil en el 2021 y ahora estamos en 50.000. O sea, es decir, que se ha disparado una brutalidad. Bueno, y aquí estos son los datos. Es decir, que aquí hay un funcionario, aquí hay alguien del sistema público de empleo estatal que hace estas estadísticas, que es una subdirección general de estadísticas de este tema, que saca estos datos. Es decir, todavía no lo han opado, todavía no han metido a un tío que dice, no, esto no me vale, tezalízalo, o sea, saca otros datos. O sea, aquí todavía hay un funcionario que está haciendo su trabajo. Eso les pilla muy letra pequeña, ¿no? Claro, esto está en la letra pequeña, efectivamente. Esto está fuera de la preocupación. Aquí lo que preocupa es el paro. El paro sí, no, el paro vamos a dar 2.400.000, aunque tengamos 4 millones de parados. Y poco más. Paro, PIB, ahora también tezalizado el tema de la seguridad social, han convertido en lugar de afiliados, afiliaciones. Antes se daban afiliados, ahora se dan afiliaciones a la seguridad social. Es decir, alguien tiene 4 empleos durante un mes, pues te los cuentan como afiliados. No, eso son afiliaciones. Entonces, claro, por eso sube tanto la cifra de afiliaciones cuando la del paro es brutal. Entonces, claro, todo eso no puede ser que tengamos, Es decir, hay un dato que también cuadra perfectamente, que es las prestaciones por desempleo. Estamos pagando mucho más dinero desde el punto de vista de caja, es decir, de la que pagábamos en el 2019, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23 y en el 25. Es decir, esto no para de subir. ¿Por qué? Porque hay más parados. Punto. Y como hay más parados, hay que pagar más paro. Punto. O sea, se acabó. Y luego, claro, están las estadísticas que te dicen, no, parados, no, hay mucho menos ya. En Baleares el 333% de los parados cobran el paro. El 333 en el mes de enero. O, por ejemplo, la noticia que he leído hoy en Asturias, que se han publicado los datos de paro, resulta que los españoles, la tasa entre españoles respecto al paro es del 8% y entre extranjeros es del 18%. ¿Cómo pueden seguir vendiéndonos la falacia de que vinieron a pagar las pensiones y a sostener el estado del bienestar si tienen el doble de cuota de parados que los nacionales? Hay que cambiar el verbo, vinieron a que les paguemos las pensiones. Exactamente. Entonces, ¿y eso a qué afecta? Afecta no solamente a que, primero, no están contribuyendo para nada, es decir, al mantenimiento de la seguridad social, y segundo, están dañando brutalmente la atención primaria y la atención hospitalaria, porque la atención primaria está colapsando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues cuanto más gente que le metes, es decir, a la atención primaria, pues más tiempo tardas en conseguir cita. Y segundo, cuando pasas de primaria a hospitalaria para operaciones, evidentemente, si tú tienes el mismo volumen de recursos, o está creciendo muy poco y el número de intervenciones se está multiplicando, evidentemente tienes un problema clarísimo en la atención hospitalaria. Es decir, esa que pagamos entre todos y cada uno de nosotros con nuestros impuestos todos los meses. Y eso sin mencionar la presión a la baja de los salarios que produce esta inmigración, porque si están en el paro y además viven en peores condiciones, porque resulta que pueden alquilar casas por habitaciones, meterse familias enteras, al final eso liquida la masa salarial de los trabajadores que, imagínense, pongo el ejemplo, pues un camarero que tradicionalmente cobraba 1.400 euros, si empieza a haber una masa de gente que aspira a ese puesto y que pelean entre ellos por ver quién cobra menos y a quién se lo dan, todos los salarios del sector bajan y esto se produce uno tras otro y es economía de escala. Al final tenemos, claro, el otro día se hablaba de que el español de a pie está sufriendo una pinza por ambos lados.
por abajo, porque no es tan vulnerable como todos los que están llegando y por tanto todas las ayudas se lo están llevando los que son más vulnerables que ellos, que no deberían estar aquí, y por arriba no puede acceder a nada más porque hay una brecha espectacular ya entre clases te doy un dato, y entre barrios. Te doy un dato que es tremendamente preocupante. Salario mínimo interprofesional, se ha aceptado que no se pague IRPF. Pero el pensionista que cobra lo mismo que un salario mínimo interprofesional o menos, tiene que pagar IRPF. Oiga, perdóneme usted, vamos a ver, un pensionista no está trabajando. O sea, es decir, debería llamarse impuesto especial a las pensiones, no IRPF, porque no trabaja. El impuesto a la renta a las personas físicas es por motivo de estar trabajando y te la retienen mes a mes en los empresarios. Es decir, digamos, el pensionista está recibiendo un subsidio que le corresponde por haber trabajado durante muchos años. Que en teoría debería ser su propio dinero dilatado en el tiempo, ¿no? Efectivamente, y por lo tanto no debería de estar sujeto a retenciones de la renta de las personas físicas. Y podría ser un impuesto especial al pensionista, para que el pensionista lo entendiese. Es decir, que le están metiendo. Pero resulta que si cobras el salario mínimo interprofesional, si resulta que estás trabajando y no pagas impuesto, y si tu ingreso es igual al salario mínimo interprofesional e incluso por debajo, sí pagas IRPF. Señores pensionistas, esos que están ustedes en esa banda, que son aproximadamente más de 500.000 de pensionistas, entérense de que a ustedes les están discriminando con respecto al resto de trabajadores. Había algo europeo de que no se podía hacer eso. No sé, pero si no está transpuesto. No sé si en el paro o en las pensiones. En una de las dos cosas no había que pagar IRPF. ¿No te suena? Sí, me suena, pero no es una directiva. No es una directiva, es un acuerdo, pero no está como directiva para transponer. Aquí ni lo de los autónomos tampoco se va. Ahora parece que Junts lo va ni está, ni se espera. No, parece ser que Junts lo ha puesto como condición. Sí, pero una condición que se vota aparte otro día. Claro. Verdes las han segado, ¿sabes? José Ramón, como siempre, muchísimas gracias por traernos todos estos datos, por plasmarnos una realidad que pocos vemos y pocos quieren que veamos. Nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña. En la actualidad, la miopía se considera un problema de salud pública por los niveles de incidencia que está alcanzando en muchos países. Se calcula que entre el 20 y el 40% de la población en los países desarrollados sufren esta miopía. Para hablar de ello estamos con Eduardo Morán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Por qué está aumentando tanto la miopía? Sí, eso con tanto de pandemia. Pues por el factor y la forma de actuar, o sea, el modo de vida que tenemos en los países industrializados. Estamos siempre delante de una pantalla, en tareas de cerca, en interiores y, lógicamente, pues el ojo desarrolla. Hay otros factores, como pueden ser genéticos, es el 20 y 40 en Europa. En Asia, por ejemplo, está por encima del 80% de los estudiantes son miopes. Y un poco decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Que era un poco siempre esa pregunta de decir, ¿y qué pasa? ¿Por qué la miopía es problema? Pues se pone uno una gafa y ya está. Pues no, porque el ojo crece, se elonga, crece como hacia atrás, y entonces pues luego en un futuro los problemas de retina, y los problemas sobre todo vasculares de retina, pues multiplican por 50. Entonces es un problema de salud pública realmente. Se estima que el 50% de la población será miope en el año 50, o sea, en 20 años, y realmente hay que actuar. Y hasta hace poco, pues los que somos veteranos de esto, no teníamos grandes cosas para decir, pues nada, habría que ir cambiando las gafas o lentes de contacto y podíamos hacer cosas. Pero ya llevamos unos años, y sobre todo en estos últimos 3 años, han aparecido mecanismos, o sea, lentes de contacto, medicación, la atropina a una muy baja concentración, y lentes de contacto y gafas con cristales oftálmicos en el que ralentizan la miopía en un 60%. Entonces, como padres, como profesionales sanitarios, no nos podemos permitir el lujo de que, habiendo mecanismos para ralentizar esa miopía, no es lo mismo que una persona que empieza normalmente entre los 6 y los 12 años, cuando empieza a aparecer la miopía, termine en 6, 7, 8 dioptrías, cuando puede acabar en 2, 2,5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acaba en 2, 2,5, después de terminar el desarrollo, los problemas retinianos que van a tener en un futuro son muchísimo menores que cuando una persona tiene 5, 6, 7 dioptrías, ¿no? Entonces es un problema de salud que las autoridades deberían pensar no solo en el momento, sino en un futuro, en lo que digamos,
esa prevención que hay que hacer y nada, y como mensaje, que siempre aquí lo hacemos en positivo, pues es eso, es que hay mecanismos y se tiene que revisar. Nosotros en las ópticas lo que hacemos es que se analiza, se hace una topografía, se hace unas fotografías de fondo de ojo para saber cómo está el ojo en ese momento, se mide la distancia que se tiene y vamos viendo la evolución para que si el aumento de miopía va creciendo de un año a otro, intentar poner ese tipo. Hay lentes de contacto que se duerme con ellas, hay lentes de contacto que se utilizan durante el día y hay gafas que se llevan durante el día, o sea que hay de todo. Y luego a nivel oftalmológico, que también tiene evidencia científica sólida, hay unas gotitas que se echan con una atropina o una concentración muy baja, del 0,01, 0,02, en el que también ralentizan en ese 50 a 60%, casi todos los estudios coinciden en ello. Entonces, habiendo mecanismos de ralentización del crecimiento de la miopía, pues cada cierto tiempo lo traigo a esta mesa porque sí, realmente hay que concienciar tanto a profesores, a sanitarios, de pediatras y en ese sentido, y por supuesto pues a los padres. Eduardo, como siempre, Morán Ópticos tienen una serie de ventajas para todos los telespectadores del Toro Televisión. Nosotros hacemos una revisión específica para revisar el control de miopía y como siempre pues el 30% en todo lo que es gafas, el 15% en todo lo que es lentes de contacto y 2 por 1 en audífonos, que también hacemos. Pues Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir hablando de ministerios, en este caso del Ministerio de Igualdad, porque si antes sacábamos los colores a de Hacienda, ahora es momento de hacerlo con el Ministerio de Igualdad, porque las últimas noticias no dejan en muy buen lugar al Ministerio de Ana Redondo. Mario Pérez, cuéntanos. Sí, es Natalia, las últimas controversias dentro del Ministerio de Ana Redondo se centran principalmente en 2 temas, aunque eso sí, no son las únicas. Una de ellas ya tuvo su recorrido hace meses, desde que saltó la noticia en 2025. No es otro que los fallos técnicos que presentaban las pulseras antimaltrato. Un sinfín de fallos en el sistema y deficiencias en su funcionamiento y calidad de fabricación cuestionaron su utilidad, pues incluso comprometían la seguridad de las víctimas frente a sus agresores. ¿Quiénes? Y es que, lejos de solucionarse esos problemas, no solo han continuado, sino que además se han confirmado. Así lo recoge el Defensor del Pueblo en uno de sus informes, donde contemplan quejas que certifican hasta 5 fallos distintos. Lejos de mejorar la situación, con intentos como por ejemplo cambiar las pulseras por tobilleras, caían en saco roto, pues continuaban teniendo errores y vulneraciones de seguridad que incluso llevaron a algunas mujeres a apagar estos dispositivos. ¿Por qué? Pues por posibles falsos positivos que se podrían generar y dar. Por otro lado, este ministerio hace frente también a una denuncia por racismo de una abogada experta en derechos de la mujer, la cual fue contratada para elaborar la ley del aborto. A lo largo de 162 folios, la denunciante expone en la Audiencia Nacional cómo el equipo de Montero no le reconoció el extenso trabajo realizado, pues alega que fue contratada de manera verbal para elaborar el esqueleto de la norma final, para al final acabar haciendo 41 de los 61 artículos. Además, afirma que la discriminación racial vendría de una frase que le habría dicho la secretaria de Estado de Igualdad, en este caso la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, donde se certificaría esa actitud racista por parte de la exsecretaria. Nuevas polémicas que se suman así a un ministerio que afirmaba a principios de este 2016 su propia incapacidad y actuar a tiempo ante los casos de violencia de género que a fecha de hoy ya registran 14 víctimas asesinadas. Muchas gracias, Mario. Decíamos hace poco, al inicio de esta semana, que son por cada 5 días una víctima por violencia de género en este año, en lo que llevamos de 2026. Unas cifras realmente duras, unas cifras que algo está fallando. Si decíamos que con el caso de Noelia estaba fallando la sociedad, yo creo que en este caso está fallando la sociedad, está fallando el gobierno y está fallando un gobierno que parece que se está dedicando más a sacar spot, a hacer publicidad, a criticar, que realmente para la labor que ellos tienen. Julián. Sí, añadiría una ley, O sea, algo está fallando, un gobierno, la tal, y una ley, que si la aplicación de la ley no hace que sea eficaz, habría que plantearse. No todo será culpa de la ley, pero que la ley habría que cambiar algo, porque si no, sería eficaz. Empezamos admitiendo que se manipule el lenguaje y terminamos en todo tipo de despropósitos. La manipulación original de todo esto está precisamente en el término violencia de género. Cuando un señor mata a su mujer, no la mata por ser mujer, la mata porque es su pareja.
Y la prueba de ello lo tenemos en que hay parejas homosexuales donde también existen delitos de asesinato y ahí no es evidentemente por cuestión de género, es porque es su pareja. Por ser mujer igual mataría a otra. Exactamente. Sin embargo, lo que sí es violencia de género, apuestos, ¿no? Lo que sí es violencia de género, y curiosamente no se califica como tal, son las violaciones de mujeres. Violaciones de mujeres que se producen a cientos en España, que se han triplicado desde que Sánchez gobierna, y eso sí es por ser mujeres, no es por ser su pareja, no tienen ninguna relación personal, es una señora que han visto por la calle o que han conocido en una discoteca y la han violado por ser mujer, porque le apetecía tirarse a una señora. Bueno, pues claro, partiendo de esa estafa conceptual, pues llegamos a todo tipo de despropósitos. Por ejemplo, una muerte de una mujer cada 5 días. Eso significa que en un año tenemos un total de 60 y tantas muertas. Exactamente lo mismo, más o menos, que teníamos cuando Zapatero en el año 2005 aprobó las leyes de violencia de género. ¿Es constante? 50, 60, 70, 45, 65, 52. Llevamos igual. ¿Y cuánto nos hemos gastado? Estamos gastando 500 millones al año en un Ministerio de Igualdad para que se mantenga constante esa tasa de violencia doméstica. Ah, pues está muy bien, ¿verdad? Qué logro. Ahora, eso sí, algunos se han forrado, algunos han hecho carreras políticas muy exitosas, como Irene Montero o como el propio Pedro Sánchez postureando de feminismo, y mientras tanto, todos los delitos de violencia doméstica que no sean de hombre a mujer, resulta que todos esos parece como que no interesan. Cuando un hombre mata a su pareja homosexual, cuando una mujer mata a su pareja homosexual, cuando una mujer mata a su marido, todo eso queda fuera de las leyes de violencia de género. Es toda una estafa. Eso sí, una estafa que está siendo muy lucrativa para mucha gente. Pero fíjate que el argumento siempre es el mismo. Cuando salen datos de que la ley no funciona, la gente del entorno mediático no discute la ley, discute el presupuesto. Y dice, es que hay que poner más medios. Y nadie dice, pues, es que hay que estudiar qué puñeta pasa con la ley. No, hay que poner más medios. Sí, es decir, cuanto más pongamos, menos matarán. Y eso no funciona así, porque cuantos más pongamos, más chuparán de lo que pongamos. Con lo cual, más interesados estarán algunos en que no desaparezca nunca la lacra. Efectivamente, porque como decía Luis, es un negocio. Citaba Luis que el Ministerio de Igualdad nos cuesta 500 millones de euros al año. Esto el Ministerio. Habría que sumar todas las políticas de género que emanan de la administración pública en comunidades autónomas, ayuntamientos, subvenciones directas, indirectas, concesiones a dedo, licitaciones públicas, para corregir un problema que, como decía Luis, desde que Pedro Sánchez es presidente ha aumentado en un 270% las agresiones sexuales a mujeres. Es decir, todo lo que el gobierno de España ha hecho desde hace años ha producido, espero, el efecto contrario al deseable, porque sacaron la ley del solo sí es sí, soltaron a los violadores a la calle y han aumentado las violaciones. Intentaron controlar el precio de la vivienda, interviniéndolo, subió el precio de la vivienda. Quisieron que todo el mundo tuviera sanidad gratuita universal, todo el mundo se ha quedado sin sanidad gratuita porque es imposible acceder a una cita. Entonces, yo me pregunto, ¿esta gente gobierna para nosotros o directamente podríamos afirmar que es enemigo del pueblo español? De hecho, lo segundo se demuestra con datos. Lo primero sería una teoría preciosa, pero lo segundo son datos. No aciertan ni una. Todo lo que tocan lo estropean, y siempre lo estropean a peor. ¿Y quién recibe? El ciudadanito, el españolito / españolita medio. Vamos con otro tema, porque juicio histórico el que se ha vivido en las últimas horas, que condena directamente a Google y Meta a pagar $6 millones a una joven de 20 años porque supuestamente tanto Meta como Google habrían incentivado su adicción a las redes sociales. 375 millones de dólares es la multa que ha impuesto un jurado de Nuevo México a Facebook e Instagram por no proteger correctamente a los menores de edad en redes sociales. Se trata del primer gran juicio contra las redes sociales y las adicciones que generan en los más pequeños. Según apunta este jurado, Meta es culpable de utilizar plataformas sin la seguridad necesaria, permitiendo que depredadores sexuales puedan contactar con niños de manera fácil y rápida, una situación que viola
contra las leyes del consumidor tecnológico y que va a costar a la empresa unos 323 millones de euros. La Fiscalía argumenta que más de 200.000 menores se han visto afectados por la falta de seguridad en estas páginas web. El juicio comenzó en Santa Fe, en México, el pasado 9 de febrero, aunque solo hizo falta un día de deliberación para determinar que Meta había vertido declaraciones falsas y engañosas para poder salvaguardar sus intereses. También han sido acusados de incurrir en actividades abusivas violando la ley contra las prácticas desleales. Hasta 40 abogados de diferentes estados han interpuesto demandas contra Meta desde el año 2023, acusando a la empresa de atrapar a los niños en su red. La segunda parte de este juicio tendrá lugar en California el próximo mes de mayo, donde se espera que alrededor de 1.500 casos sean evaluados, aunque Meta insiste en que su inversión en seguridad siempre ha sido un pilar fundamental en su conglomerado tecnológico. Hablábamos también esta semana de la limitación de los aparatos digitales, de las tablets, los ordenadores en los colegios a partir del próximo año en la Comunidad de Aragón. Son varias las comunidades que también se están haciendo eco de esta medida. ¿Están las redes sociales perjudicando o ayudando? No sé, hombre, yo supongo que depende del uso que hagas. Pero a mí lo que me choca de la educación es que hace unos 6 o 7 años, más bien la educación en España, no sé en el resto de Europa, tendía a poner tablets en todos. O sea, se iba a la sustitución de la pizarra, del libro, de la libreta, de todo por la tablet. Y ahora estamos echando la tablet. ¿No habrá un término medio? Digo yo, porque es que probablemente tenga, para algunas cosas, sea de un uso inmejorable, insuperable por otras cosas. Y para otras cosas será un uso horrible. En general, me da la sensación a mí de que los medios esos no son malos para aprender, para leer, para eso, son malos si te dedicas a chatear y a fisgonear todo el día. Con lo cual el problema vendría también, no por la cosa, sino por el programa que usas. Entonces todo eso, ¿dónde acaba? Acaba en los padres, pero claro, sabemos que los padres españoles lo de controlar al niño no lo suelen hacer porque lo enchufan, los que tienen dinero se lo enchufan a una señora de fuera del país que lo aguante y se van a hacer sus cosas. Y los que no tienen dinero tienen que estar trabajando y que no sé qué hacen con el niño. Con lo cual tenemos un problema grave por un tema familiar. Eso es. No nos engañemos, ¿eh? Julia. Yo creo que las redes sociales han traído una cosa positiva, que es escapar de la censura de los medios del régimen y poder informarte al margen, o sea, complementariamente a programas en libertad, como Radio en Libertad o esta cadena, que las redes sociales también ahora son una fuente de información que burlan a los medios subvencionados. No obstante, yo creo que sí que producen un perjuicio brutal en los niños. El otro día leía un informe de que por cada media hora de pantalla a la que expones a un niño pequeño, un niño de 3 años, su riesgo de tener problemas de deficiencia en el lenguaje aumenta en un 50%, cada 30 minutos que le expones a la pantalla. Yo creo que es un tema a considerar si queremos fomentar que los niños estén expuestos a esto. El otro día, una cosa que me preocupó bastante. ¿Saben cómo funciona TikTok? TikTok es una empresa china, controlada por el gobierno chino, y me llamó mucho la atención la forma en la que tiene de operar el algoritmo de TikTok. No a nivel usuario, sino a nivel conceptual de los países al que está dirigido TikTok. Resulta que, mientras en Europa, por ejemplo, TikTok, no importa lo que hagas o lo que alimentes el algoritmo, siempre te va a recomendar tonterías, gente bailando, gente haciendo retos, tirándose agua por la cabeza, en China, no importa lo que hagas, siempre te acaba derivando hacia ciencia, emprendedores, tecnología, economía, finanzas. Es decir, TikTok está diseñado aposta para fomentar un contenido en China y desfavorecer o fomentar otro tipo de contenido perjudicial en Europa. Es decir, la batalla también es digital. También hay una guerra entre Occidente y China en las redes sociales. Seguro. Porque no puede ser coincidencia que en Europa siempre te recomiende tonterías y en China solo te lleve hacia un conocimiento exhaustivo de otros temas. Vamos a ver, la tecnología pues es buena o es mala. Es inevitable. Es decir, los avances tecnológicos están ahí y ya nos podemos poner como nos pongamos, que las redes sociales están para quedarse, los ordenadores están para quedarse, las tablets están para quedarse, los TikToks, los Facebook, todo está para quedarse. Entonces, de lo que se trata es de tratar
de ver cómo nos adaptamos a esos cambios, que además ahora se van a acelerar con todo el tema de la inteligencia artificial. El impacto en algunos sectores va a ser tremendo, va a haber sectores que van a desaparecer directamente. Y bueno, pues ante eso lo que tenemos que hacer es simplemente tratar de ver cómo nos ajustamos al futuro, que es absolutamente inevitable. Las redes, los niños, ¿se puede evitar que los niños entren a las redes? Pues es muy complicado. No, o sea, los niños saben más que los ratones colorados y el papá le puede poner no sé qué en el móvil para que filtre no sé cuántos, que el niño tiene 35 amigos que le van a explicar cómo saltarse el filtro y va a seguir accediendo a lo que le dé la gana. Hay que actuar sobre los proveedores de contenido y sobre las redes, y a mí, vamos, existen los medios perfectamente para bloquear todos los contenidos que son malos para los niños. Los medios están, y les pongo un ejemplo. ¿Verdad que hay un montón de servicios que dejan de funcionar en las redes cuando hay un partido Madrid no sé qué o Barcelona no sé qué? Porque resulta que el Madrid y el Barcelona presentaron una demanda y la Liga también, y entonces los jueces han dicho, pues entonces como resulta que se están usando no sé qué mecanismos para piratear los partidos de fútbol, a tomar por saco, cancelamos servicios virtuales de no sé qué, y hay gente quejándose de, oiga, es que igual que han cancelado eso, están cancelando de rebote muchas otras cosas. Y no importa, como son los equipos de fútbol, se hace y se corta y no hay quien piratee esas cosas. Caramba, ¿por qué esa diligencia se pone para evitar el pirateo de partidos de fútbol? ¿Por qué esa diligencia se pone para evitar el pirateo de canciones? Y sin embargo no se pone para evitar la pornografía infantil, por ejemplo. Eso no les importa. Ahí los jueces no entran a saco a prohibir todo aquello que... Bueno, pues entonces lo que está fallando es el hecho de que, existiendo mecanismos técnicos para bloquear lo que hay que bloquear, no se está haciendo. Con la guerra de Ucrania, oiga, bloquearon el acceso a todos los medios rusos en toda Europa occidental, que a mí eso me pareció completamente demencial. Europa no estaba en guerra con Rusia, por tanto, ¿qué es eso de bloquear el acceso? Somos mayorcitos, yo quiero saber qué propaganda basura me sacan los rusos para contrarrestarla, para contestarla. Pues no, bloquearon todo. Eso sí se puede bloquear, pero no se pueden bloquear, pues eso, a un TikTok que te mete basura a los niños occidentales. El algoritmo de TikTok es muy curioso, porque tú resulta que ves un vídeo de tractores y entonces te sugiere muchos más vídeos de tractores. Pero de vez en cuando te mete vídeos que elige el algoritmo, no que estén relacionados con lo tuyo. Y se detectó cómo en Europa Occidental y Estados Unidos TikTok metía en muchas ocasiones a gente joven vídeos de anorexia. ¡Pam! Sin embargo, en China no meten ni uno. En China, efectivamente, lo que les meten así de clavo en el algoritmo son, pues eso, gente brillante en las matemáticas. Oiga, se puede actuar. Si no se actúa es porque no se quiere. Y Bukele decía que cuando los criminales hacen lo que les da la gana es porque los cómplices de los criminales están en los gobiernos. Vamos a abrir la página internacional en estos 7 últimos minutos que nos quedan en el programa de hoy. Nos vamos a centrar en Bruselas, porque parece que ahora sí el Partido Popular va a votar de la misma manera que Vox, como decíamos, en el Parlamento Europeo, en un tema clave, en el de la inmigración. Por primera vez el Partido Popular Europeo se alineará en el Parlamento junto con los Patriots, grupo al que pertenece Vox, y contra los socialistas. Esta alianza se hace con el fin de impulsar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular en suelo europeo a través de una reforma del reglamento. Esta histórica ruptura del pacto de gobierno entre conservadores, socialistas y liberales dentro de la Unión Europea busca un objetivo claro: endurecer las actuaciones, pero también establecer un marco común a la hora de realizarlas, algo que en España choca de manera clara con la postura del Ejecutivo español desde el punto de vista migratorio, pues con el anuncio de la regularización masiva anunciada por Sánchez ha provocado que España se haya convertido en los últimos meses en la líder en inmigración ilegal. Reino Unido sería uno de los que más movimientos registraría, con ciudadanos pakistaníes, afganos e indios como las nacionalidades más abundantes que vienen a nuestro país. Francia también tendría un flujo migratorio amplio, con argelinos y marroquíes que atravesarían también los Pirineos para llegar a la península. Incluso Italia
Italia también estaría entre los países que no solo tiene un flujo migratorio grande, sino que además este se estaría organizando en convoyes de furgonetas con destino a territorio español. Además, Ceuta estaría entre los puntos más preocupantes, pues las entradas desde la ciudad autónoma habrían superado ampliamente las de 2025 por estas fechas, con un aumento del 1.200% solo en febrero. Esta llegada masiva supone un desafío para las fuerzas del orden y para los organismos encargados de la tramitación. Así ha hecho constatar su preocupación la policía al Ministerio del Interior, tanto por la falta de medios materiales como humanos para hacer frente a una regularización que se espera supere ampliamente la cifra de las 500.000 personas. Por ello critican que se priorice la regularización antes que la propia seguridad y vaticinan que esa falta de recursos puede ser una oportunidad para mafias u organizaciones criminales que, además de colapsar el sistema, se pueda traducir en un aumento de la inseguridad en nuestras fronteras. Pues una inmigración sin control que venimos denunciando durante los últimos meses y que parece que por fin, Julián, el Partido Popular abre los ojos y se pone del lado bueno, podríamos decir así, para frenar, para intentar regular esta crisis migratoria que sufre toda Europa y en especial España. 3 conceptos clave que se tiene que llevar la gente hoy de este programa: repatriación, deportación y remigración. Repatriación de todos los inmigrantes ilegales que estén en nuestro territorio nacional. Deportación de todos los inmigrantes legales que hayan venido a cometer delitos. Y remigración de todos los inmigrantes legales que hayan venido a vivir a costa del esfuerzo de los españoles. Estos 3 conceptos tienen que estar meridianos. No podemos aceptar ni inmigrantes ilegales ni inmigrantes legales que hayan venido a delinquir o a vivir de ayudas. Quiero que todo el mundo lo tenga claro, porque cuando Vox llega a los gobiernos, esto se va a poner, como ya se ha puesto en manifiesto en Extremadura y en las demás negociaciones que están encauzándose, como una línea roja. La sustitución demográfica, el cambio de los modelos de familia, el encarcelamiento de tela a la que están sometiendo a las mujeres y toda la fractura social que se está produciendo. No sé si habéis visto las imágenes, el domingo hubo elecciones locales municipales en Francia, no sé si habéis visto las imágenes de cómo los alcaldes salientes, no importa si fueran de izquierda o de derecha, por ser blancos los estaban abucheando al dejar el cargo, y toda la marabunta de población nueva que ha llegado a Europa los estaba abucheando diciéndole hemos venido a conquistaros y humillándolos por ser blancos, diciendo ahora nos toca a nosotros. De hecho, estos grupos ya no están hablando de la nueva Francia, están hablando de la post-Francia. Esto es una amenaza real que se cierne sobre Europa, sobre Occidente en general, pero en el caso que nos ocupa, Europa, y tenemos que ponerle fin ya. Recordemos que la tasa de natalidad entre mujeres españolas, por ejemplo, es de 1,1 hijos por mujer. La población musulmana tiene 8. La sustitución, como decían los imanes, conquistaremos Europa no por las armas, sino a través de los úteros. Y esto es así, y la gente tiene que saber que la amenaza es real. Riera. A mí me alegra mucho la noticia. Sinceramente, que por fin el Partido Popular de alguna manera vaya rompiendo con los que sostienen a Pedro Sánchez, pues me encanta la decisión. Es decir, y además creo que es absolutamente necesario tomar una posición y dejar bien claro, decir, que la inmigración ilegal, decir, tiene que estar totalmente prohibida. Y si no, pues tendremos un problema muy serio. Como todo lo ilegal, todo lo ilegal. Es bueno que esté prohibido. Sí, claro. A ver, ahora solo falta que se pongan de acuerdo en políticas medioambientales y después lo siguiente es que cambien la composición de gobierno y manden al Partido Socialista donde debía de estar, porque por algo perdió las elecciones, porque la gente que votó en las elecciones europeas votó no al Partido Socialista y se lo hicieron tragar con patatas fritas o con caviar. Luis. Bueno, yo valoro positivamente el que el Partido Popular recientemente esté coincidiendo con Vox en el Parlamento Europeo más a menudo. Bienvenido sea. No sé, la pedagogía exige el alabar lo que el niño hace bien, más que criticarle lo que hace mal, ¿no? Entonces, alabemos lo que el niño hace bien. Muy bien, Partido Popular, por unirte por tercera vez, creo, en esta legislatura a Vox en la votación de algo. Venga, ahora a ver si vamos al siguiente pasito, que consiste en romper con el Partido Socialista el acuerdo que tienes allí en las instituciones europeas, porque
si uno va a lo que es la trayectoria de votos del Partido Socialista, está descendiendo legislatura tras legislatura en el Parlamento Europeo, ahora solo representa el 18%. Solo se mantiene el Partido Socialista porque hay un partido, el Popular Europeo, que tiene con él un pacto y le hace el boca a boca y le mantiene a flote. Oiga, rompan ya, ¿no? Veremos a ver si es el principio del fin de este socialismo en el Parlamento Europeo. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Yo les espero, como siempre, a las 12 del mediodía, mañana viernes. Hasta entonces.